Probablemente Chile también está un poquito más adelante, Uruguay. Bienvenidos a este webinar. Vamos a comenzar de una vez. Les pido que en esta horita, en la medida de lo posible, las que puedan y los que puedan prender su cámara, así como la culinaria, como María Ignacia, como Daniela. Muy bien, gracias por prender tu cámara, porque esto me permite no únicamente pues hablarles, sino también verles las caras, y eso para mí es muy importante. Sé que es domingo y que es temprano y que quizás estamos un poco no tan presentables, pero no pasa nada, estamos en confianza, estamos en confianza. Vamos a empezar, esto es un webinar en donde sí, definitivamente voy a ser yo la que les traiga contenido, pero yo creo que el contenido se enriquece siempre cuando se convierte en conversación, así que en cualquier momento del webinar que yo esté conversando y que yo diga algo y ustedes tengan algo que agregar, tengan alguna pregunta, quieran recomendar un libro, quieran contar algo de su experiencia, por favor siéntanse en la libertad de hacerlo, porque yo creo que se enriquece el espacio mientras que todas y todos también pues traigamos contenido, traigamos información. Voy a compartir mi pantalla nuevamente para comenzar de una vez. Ya somos 20 por acá. Vamos a ver. Bueno, lo que escuchaban al principio era Laura Guevara, cantante venezolana, cantautora. Me encanta comenzar webinars con ella. Creo que es una muy, muy buena manera de hacerlo. Si les gustó, pueden buscarla y seguirla. Ok, ahora sí, empecemos con el propósito de tu identidad. Quiero saber, antes de comenzar, si me pueden escribir en el chat, ¿por qué están un domingo a esta hora conmigo? ¿Por qué no están, no sé, haciendo cualquier otra cosa? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué dijeron? Yo quiero escucharlo. A ver, quiero que me escriban en el chat si fue curiosidad, si hay algo puntual que quieran saber. Cuéntenmelo, por favor. Obdumare Malavé de Venezuela. ¿No prende la cámara? Ok, no te preocupes, Obdumare, pero bienvenida. Qué rico tener gente desde Venezuela. Ok, Andrea Rioseco dice, yo quiero ser congruente con mi propósito. Qué bonito, esa congruencia. Ya vamos a hablar de eso. Buenísimo, gracias, Andrea, por compartirlo. A ver, a ver. A ver, Andrea Baranenko nos dice, yo quiero desarrollar una marca con propósito. Ok, súper interesante esto. Menos mal que cuando nos dimos cuenta de la gente que se inscribió y que había muchos y muchas emprendedores, metimos también un poco de contenido de organizaciones, es decir, de marcas. Entonces vamos a tocar un poquito marcas, aunque es propósito pues también personal, identidad personal, vamos a tocar también sobre organizaciones. Entonces está buenísimo. Espero que te sirva. G se pone, porque este año formulé mi propósito, pero tengo la duda de si está bien o puedo mejorarlo. Cool. Cool, Gis, espero que lo hayas traído escrito para que lo podamos debatir un poquito. La culinaria, porque me encanta la forma en la que tú comunicas y el tema me parece interesantísimo para aplicarlo y compartirlo. Buenísimo, cool, y espero que sea muy, 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 muy interesante para ti. Me parece interesante profundizar en las diferencias entre originalidad y autenticidad. Súper, Juan, buenísimo. Saber mi verdadero por qué y compartirlo. Buenísimo, Eduardo. Ojalá te haya dado chance de escribirlo. Si tienes escrito tu propósito personal, que lo podamos discutir un poco. Quiero dar un cambio con propósito. Ok, Lenis, me encanta que estamos hablando de cambiar, eso significa un poco de reinvención, de curiosidad. Vamos a ver qué tocamos de eso. Jessica pone, hola, buen día a todos. Quiero aprender a aterrizar mis ideas y las cosas que hago con un propósito. Buenísimo, Jessy. Eso es importantísimo. Buenísimo, buenísimo. Ok, vamos a empezar. Y a ver, Eleazar dice, darle orden a mi propósito, muchas ideas rondando. Eleazar, ojalá te haya dado chance de escribir algunas ideas, a ver si podemos rebotar algo por acá en esta horita que tenemos. Espero que me dé tiempo, pues, de tocar todas las cosas que dicen, yo espero que sí. Vamos a comenzar entonces, ya sé que estamos todos bastante alineados en lo que esperamos el día de hoy. Me presento, yo soy Oriana Herrera, para las que no me conocen y los que no me conocen. Yo soy comunicadora social y tengo ya varios años trabajando en temas de identidad y de cultura en equipos de trabajo. Vivo en Ciudad de México, pero bueno, estuve un tiempo viviendo en Santiago de Chile, en Venezuela, evidentemente. Definitivamente el mundo evoluciona, yo creo que eso no hay duda, creo que para nadie es un secreto que inclusive cada vez es más rápido, es más vertiginoso el cambio. En los últimos 30 años el mundo ha evolucionado más que en toda la historia de la humanidad. Si esto lo ponemos en una línea de tiempo, la aceleración del mundo en la que vivimos es exponencial. ¿Qué significa que es exponencial? Que no se multiplica por 1, sino que se multiplica por 10.
ahorita en el mundo en el que estamos viviendo, estamos teniendo profesiones, empresas, estamos teniendo maneras de operar que no existían ni siquiera en nuestras mentes hace 50 años. Entonces, lo rápido que evoluciona el mundo es una respuesta a lo rápido que nosotras como personas, como emprendimientos, como marcas también, estamos evolucionando. Nos toca evolucionar rápido. El mundo nos está obligando a evolucionar con aceleración. Y no quiero ni siquiera hablar del COVID, que yo creo que es muy evidente lo rápido que nos hizo preguntarnos sí, algunas maneras de operar que teníamos y cómo podíamos cambiarlas para, bueno, para no quedarnos dormidos ante este vertiginoso cambio. Estamos en un mundo que se mueve así. Por eso, tenemos que hablar de reinvención. Y algunos de ustedes lo escribieron, lo acaban de escribir en el chat. Yo quiero alinear, yo quiero ser congruente, yo quiero cambiar un poco lo que hago, yo quiero empezar una marca con propósito. Queremos hacer cosas y hacer cosas es reinventarnos y nos reinventamos siempre. Las personas no somos lo mismo, ni las organizaciones somos lo mismo hoy que éramos hace 3 años, ni lo que seremos dentro de unos cuantos años más. Esta reinvención pasa siempre. Ahora, ¿a dónde nos reinventamos las personas? ¿Qué queremos lograr las personas? Bueno, a nosotros nos mueven diferentes cosas y algunos de los elementos que nos hacen sentir plenos y plenas, pues como seres humanos, el primero es el tema de la autenticidad. Por ahí Juan escribía como, bueno, yo quiero saber es un poco más sobre este tema de la autenticidad. Y la verdad es que autenticidad no es que yo necesito ser completamente disruptivo, que yo necesito pintarme mi cabello de verde y ponerme tatuajes y entonces venir y romper con todo lo establecido y así soy auténtico o auténtica. Eso no es autenticidad. Autenticidad es sentirte bien en tu propia piel, que tu manera de actuar, que tu manera de pensar, que tus valores, lo que tú valoras del mundo es congruente o coherente, otra palabra que salió por ahí, con lo que tú eres, con lo que tú eres hoy. Y eso no quiere decir que es que vas a ser un rockstar. A veces la palabra autenticidad, y por esto la diferencia entre autenticidad y originalidad. Originalidad creemos que es algo que nunca antes visto, algo que yo inventé y entonces que no está en más ningún otro lado y entonces por eso es marca 100% original, porque nadie lo hace como yo. Y la verdad es que aspirar a ser 100% originales nos va a llevar o a la frustración en algún momento, porque probablemente vamos a estar en una carrera interminable en un mercado que cada vez es más grande, en un mercado que cada vez es más competido, más globalizado, a nivel personal y a nivel organizacional. En cambio, cuando somos auténticos, yo no estoy buscando ser auténtico comparándome con lo que el otro hace, sino con mis principios, con lo que a mí me guía y con lo que dicta mi razón de ser. Y esa es la autenticidad, que yo me sienta bien en mi propia piel. Esa es la autenticidad. Eso nos mueve. Cuando las personas somos auténticas y como vivimos, pensamos y sentimos, está todo alineado, pues somos auténticos. El segundo punto es el tema de las relaciones humanas fuertes. Las personas nos mueve tener buenas relaciones humanas. No nos gusta hablar de buen humano o malo, sino de funcionalidad, relaciones que funcionen, que a mí como ser humano, mi pareja, mi familia, mi equipo de trabajo, mi socia o mi socio, mis clientes, que yo pueda tener relaciones humanas fuertes con todas las audiencias con las que yo me comunico. Y esto me va a hacer sentir pleno o plena. El estudio de felicidad más largo del mundo, que lo hizo Harvard, que dura más de 70 años, al final lo que demostró es que las personas que llegan a una edad adulta, una edad pues mucho mayor, y llegan más felices o más plenos, es porque en la vida construyeron fuertes relaciones humanas. Entonces esto es importantísimo para pues nuestro devenir como personas. Por último, un tema de utilidad. Las personas nos sentimos plenas cuando somos útiles para otros. Y yo aquí no estoy hablando de que vamos a tener una vida filantrópica y entonces que yo voy a dejar mi trabajo porque yo tengo que dedicársela al mundo y no hacer nada por mí. No. Pero en la medida en que nos preguntemos si lo que estamos generando, y yo creo que las personas que escribieron por allí el tema de tener una marca con propósito o el tema de ser congruente entre mi propósito personal y lo que yo hago, probablemente están muy alineados a este tercer pilar o a esta tercera condición para esta plenitud humana. El ser útiles, el saber que mi vida le da sentido a un tercero y no únicamente a mí,
definitivamente me hará sentir mejor. Entonces, si vemos estos tres pilares, autenticidad, me siento bien en mi propia piel, relaciones humanas fuertes con mi familia, con mi pareja, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, con mis clientes, y esta utilidad personal que tenemos, pues todos y todas, pues podemos tener vidas un poco más plenas. No sé si 100% felices, pero sí más plenas definitivamente. Eso a nivel personal. Entonces, si yo me quiero reinventar, probablemente yo tengo que mantener mi autenticidad en la reinvención, me voy a volver una para atrás, tengo que mantener mi autenticidad en esta reinvención que yo haga, mi qué y mi cómo puede cambiar, ya vamos a llegar para allá, yo creo que varios de ustedes ya saben por dónde voy. Si quiero reinventarme, entonces inclusive yo puedo hacer un inventario de capacidades y un inventario de personas que yo tengo a mi alrededor, porque estas relaciones fuertes probablemente me van a ayudar a mi reinvención y mi utilidad tiene que estar involucrada en esa reinvención. Creo que es una de las maneras pues más funcionales de reinventarnos. Ahora, si somos una organización, varias personas de las que se inscribieron en el webinar y que nos mandaron sus datos y les agradecemos por escribirnos su Instagram y bueno, y por compartirnos su información. Nos metimos, todo el equipo de DARA a revisarlos y habían varios que están emprendiendo, que tienen marcas. Entonces ya no es únicamente pues yo como persona. Yo, Oriana Herrera, soy parte de algo más grande, en mi caso DARA, pero algunos de ustedes serán parte e incluso, aunque sean ustedes como persona, probablemente tienen marcas que los trascienden a ustedes, que las trascienden a ustedes. ¿Cómo hacemos para que estas marcas pues también se reinventen? ¿Cómo hacemos para trabajar en nuestra reinvención organizacional? Yo creo que el tema de reinvención es súper importante, no únicamente por el contexto en el que estamos, sino porque cuando hablamos de identidad, la identidad está ligada a la reinvención siempre. Entonces, esto me interesa mucho que quede muy, muy claro. Ok, hay que partir por entender nuevamente el mundo en el que nos movemos y qué está pasando con las marcas o con las organizaciones hoy. Bueno, para reinventarnos, los desafíos que está viviendo cualquier organización o cualquier marca, no quiero hablar únicamente de organización porque a veces la palabra organización no suena que yo necesito mucha gente y quizás mi marca soy yo o soy yo y tengo a mi mejor amiga que me está como ayudando, pero sigue siendo una marca y sigue siendo una organización porque probablemente si tú vas a crecer y vas a trascender, en algún momento inclusive puedes meter a gente en tu equipo y bueno, y te vas a volver una organización. Lo primero es un tema de diferenciación. Yo creo que yo no tengo que llover sobre mojado, esto es algo que todos lo sabemos. El mundo está tan competido que yo quiero que me escriban en el chat, por favor. Escríbanme si tienen un emprendimiento, una empresa, o si como marca personal están vendiendo un producto o servicio. Escríbanme qué venden o qué ofrecen. Quizás no venden, quizás son una ONG y generan algún tipo de impacto, pero quiero que me escriban cuál es el servicio o cuál es el producto que ustedes tienen. Mire, yo soy asesora, yo, no sé, yo cocino y tengo este tipo de cosas, yo más bien fabrico, no sé, lo que sea. Quiero que me lo escriban en el chat. El valor que ustedes están agregando hoy a la sociedad. A ver, Laura Guevara ofrezco experiencias emotivas a través de la música. Ok, me encanta porque aquí ya empieza a sonar un poquito de propósito. Ok, más de 30 años de experiencia práctica en más de 50 países. Súper, Juan. Eduardo, emprendimiento en skincare, pero quiero empezar con una marca personal que comparte conocimientos de emprendimiento. Súper, Eduardo. Asesoría de marcas con presencia en Instagram y blogger de comida. Muy bien, Culi. Talleres, consejos, herramientas para diseñar y facilitar experiencias de aprendizaje. Súper, Gise. Carla, comediante, conecto a la gente a través de historias. Buenísimo, Carla. Ofrecer programas de intervención social. Súper, Andrés. Vendemos harinas alternativas y premezclas. Ok, entonces aquí tenemos, miren lo diverso. Primero, veamos qué bonito este domingo, lo diverso que está haciendo. Aquí tenemos desde asesores con muchísimos años de experiencia hasta personas que venden un producto particular, hasta artistas, tenemos a comediantes, a cantantes. Qué bonito esto. Pero les tengo una noticia. Comediante, Carla, no sé cuántos comediantes en México puedo mencionar y si me voy a Latinoamérica, porque ahorita la competencia ya no es el que está en mi sector al lado de mí, la competencia es el mundo. Estamos tan conectados que la competencia no termina en mi vecino, sino que más bien se amplía. Entonces, Carla, tú estás compitiendo contra comediantes en México, claro, pero contra Latinoamérica, si hablamos de competencia, hablamos de esto bueno, de cómo llegamos al mercado. Entonces,
Quizás tú tienes un enfoque de comedia interesante, pero quizás hay otras personas que tienen un enfoque bastante parecido, que tienen tanto talento como tú, tantos recursos y que están ahí también en este mar intentando pues conquistar audiencias. Entonces la diferencia es muy diferente. O por ejemplo, Alessandra que vende harinas alternativas. Alessandra, no he investigado, pero yo estoy segura que yo cierro este webinar y me pongo a investigar sobre harinas alternativas. Yo vivo en La Condesa, en Ciudad de México. Lo que sepan que vivo en Condesa, en Ciudad de México, estoy probablemente convencida que me voy caminando y voy a encontrar algún lugar cerca en donde yo encuentre algún tipo de harina alternativa o puedo encontrar a alguien que ya está empezando un producto similar. Entonces, ¿qué pasa con la harina de Alessandra? O sea, ¿cómo Alessandra hace para diferenciarse aunque haya muchos otros y muchas otras haciendo harinas alternativas? O por ejemplo, Gise que genera talleres, herramientas para diseñar y facilitar experiencias de aprendizaje. Gise ha trabajado con nosotras en DAR y para mí es un verdadero placer tenerla acá. Creo que es una mente brillante, genuinamente brillante. Gise, tu mente es brillantísima, no, eso no me queda la menor duda, más todo lo profesional que eres. Pero mentes brillantes hay muchas. Y aprendizaje sobre cómo crear contenidos, talleres, experiencias, también hay bastantes. Entonces, ¿cómo hago yo para que a pesar de mis talentos, de mi fuerza, de mi empuje, de mi pasión, de mi conocimiento en el área, de mis años de experiencia, de todo esto que me rodea, yo igual pueda diferenciarme? Esto es un desafío que es un desafío que antes no era tan real, porque competíamos contra pocas organizaciones, no se veía no se sentía tan real esta diferenciación. En cambio ahora es pues es muy importante. Y lo segundo, y aquí voy a hablar de equipos, pero estoy clarísima que de emprendedores también, es el tema de la desmotivación. Porque sí, yo puedo tener toda la pasión del mundo y yo puedo estar enamorada o enamorado de mi marca personal o de mi empresa o de mi producto o de mi servicio. Y puedo tener un equipo, por ejemplo, si tengo una organización y tengo un equipo, puede que mi equipo esté también súper alineado y trabajando. Pero ¿qué pasa con esos días difíciles? ¿Qué pasa cuando no tengo ni yo, que soy la creadora o el creador, el founder, ni yo tengo la energía o la motivación para hacer las cosas? Porque yo estoy segura, y aquí no me van a mentir, que hay días más difíciles que otros, que hay días en donde algo que tú esperabas que saliera buenísimo, no salió buenísimo. Y eso te hizo dudar, te hizo sentirte un poquito sola o solo. Entonces, el diferenciarse y la desmotivación humana pues nos acompañan en este camino de competencia que cualquier marca u organización tiene y son transversales. No importa si tú eres coach, si tú haces, a ver, la empresa Clave Ganadera, somos una plataforma de crowdfarming, conectamos ganaderos con inversores y consumidores, un modelo de economía colaborativa. El propósito es transformar el modelo tradicional de la ganadería. Súper, wow, qué interesante, Nicolás. Eh, no importa la empresa que tú tengas, por ejemplo, esto me parece una empresa bastante innovadora lo que nos está contando Nicolás. Em, Nicolás, vas a tener momentos de desmotivación en donde el inversor se te cayó a último momento y tú lo tenías cerradísimo y tú jurabas que eso iba, ¿cómo te puede pegar eso? Entonces, estas son realidades a las que nos vamos a enfrentar diariamente. ¿Qué tiene que hacer una marca o una organización para que a pesar del mundo competido y a pesar de, de la desmotivación que podemos sentir diariamente, pues triunfemos, pues sigamos adelante, conquistemos? Bueno, tenemos que ser marca u organizaciones humanizadas, que se reinventan al futuro. ¿Y qué es reinventarse al futuro? Bueno, entender que ahorita las marcas son distintas. Ahorita una marca está humanizada y está humanizada no significa únicamente, bueno, si somos marcas personales, obviamente pues nosotros somos la marca, nosotras somos la marca, pero si somos una organización o estamos representando un nombre de una marca, esa marca tiene que humanizarse. Y humanizarse no es únicamente que tiene que tener mi cara, porque a veces confundimos este tema de humanizar con que, bueno, entonces a mí me da pena, yo no quiero ser la cara. Bueno, pero tienes que ser la cara sí o sí porque tienes que estar humanizado. Y no va por ahí, va mucho más por no hablar únicamente de tu producto, de tu servicio, sino entender muy bien a tu audiencia, poder comunicarte inclusive desde el mundo que tú quieres construir, desde algunos valores comunes que tú sabes que conectan con el otro. Si luego, en la medida de lo posible, quieres, claro que sí, acompañarlo desde una cara,
desde algo, pues desde una cosa mucho más personal. Si eres tú la persona que está emprendiendo y tú sabes más bien que tú conectas con la gente y quieres usarlo, a por ello. Pero humanizarte es incluso poder conectar desde una narrativa, eso, humana. Andrea nos pone, Ori, yo no tengo una marca, ni estoy emprendiendo actualmente, yo soy empleada en la parte corporativa, operativa. Tengo un equipo de 8 personas y el reto que tenemos como equipo es enorme. Una Godín con propósito. Qué bueno esto, podríamos escribir algo sobre una Godín con propósito. Los que no son mexicanos o las que no son mexicanas, ser Godín es ser este típico o esta típica trabajadora o trabajador de no sé, 8 9 de la mañana, 5 6 de la tarde, que tiene un horario que cumplir, que va a la oficina. Si nos los imaginamos vestidos, entonces el chavo con, no sé, con su chaqueta y con su corbata y maletín, o sea, es como este estereotipo de el trabajador corporativo. Una Godín con propósito, mira, yo creo que existe todo el mundo con propósito. Y yo creo que las organizaciones, y esto es algo que también pasa mucho, que antes decíamos, para cumplir mi propósito yo necesito emprender y salirme de la organización en la que estoy. Pero quizás hay organizaciones en donde la organización también cumple mi propósito personal. Yo siento que yo me alineo el propósito de mi organización. Quizás yo no tengo que emprender. Quizás yo tengo que alinear mi propósito personal con el de mi organización y esos desafíos que yo estoy viviendo en mi equipo. Andrea, no sé cuáles son actualmente, pero no sé, capaz con todo este tema pues que estamos viviendo, puede que haya no sé, un tema de comunicaciones en el equipo que está ahí como batallándose, un tema inclusive de conexión entre las personas o de motivación, quizás va por ahí. Pero sí, yo creo que los godines tienen propósitos, definitivamente. ¿Cómo vamos a negar a un grupo tan importante en la sociedad que no tenga propósito? Claro que lo tienen. Y alinearlo con las organizaciones en las que estamos me parece fundamental. Y yo creo que esa es la verdadera pregunta, André. ¿Estás alineada con el propósito de tu organización? Creo que esa es la pregunta quizás un poquito más importante que hacer. Entonces, ya ahorita que empezamos a hablar sobre propósito, las organizaciones hacia el futuro se conectan con el propósito, están conectadas con un propósito claro. Y cuando digo que es claro, es porque no únicamente está claro en mi mente, sino porque está explícito. Es decir, está escrito, tiene verbos, tiene un final, un cierre, o sea, tiene hasta un sonido que me guía en mi propósito. Entonces, ese propósito se hace explícito. Y por último, comunican al mundo que ayudan a construir. Entonces, las organizaciones hacia el futuro o las marcas hacia el futuro no únicamente pasan toda la vida vendiéndose o diciendo, esto es lo que yo hago, este es mi valor, mira mi collar que yo estoy vendiendo, sino también cuál es ese mundo que yo estoy construyendo pues desde mi terreno. ¿Qué estoy construyendo yo todos los días? Y esas organizaciones son las organizaciones que se reinventan el futuro. Entonces, ya que hablamos un poco de la reinvención personal, autenticidad, relaciones humanas, utilidad y organizacional, se humanizan, se conectan con propósito y comunican el mundo, vamos a seguir. Y aquí es una muy buena pregunta. ¿Qué los está y qué las está moviendo ustedes hoy? ¿Qué es eso que hace que ustedes digan, me mueve, quiero saber más, quiero aprender más, inclusive, quiero hacerme mejor, aunque tenga toda la vida haciéndolo, quiero hacerlo mejor? Y creo que hay un elemento fundamental, que es un elemento pues muy humano también en este movimiento que vivimos y que no debemos subestimar, y es la curiosidad. Cualquier persona que quiera tener una identidad fuerte y que quiera conectarse con un propósito que quiera comunicar, tiene que estar abierto y abierta a la curiosidad constante, al hambre, al querer saber, al preguntar, al indagar, al cuestionarse inclusive a nosotros mismos, a rompernos si nos tenemos que romper para después construirnos nuevamente. Esta curiosidad es lo que hace que lo que yo haga sea siempre auténtico. Esta curiosidad es lo que hace que yo crezca y que crezcan las personas a mi alrededor. Entonces, ojalá que para conectarnos con nuestra identidad, pues mantengamos esta curiosidad siempre activa. Inclusive, la curiosidad nos puede ayudar a reinventarnos. Es decir, quizás algo que yo he hecho toda la vida y que bueno, que me ha ido muy bien, o quizás no toda la vida, pero tengo un tiempito haciéndolo y me ha ido muy bien, es la curiosidad lo que me hace pues cambiar el producto o el servicio, o cambiar la manera en la que yo la hago. Y eso está bien.
rompernos, o sea, rompernos a nosotros mismos, cambiar algunas cosas y hacerlo con conciencia está muy bien. Y para eso tenemos que ser curiosos y curiosas. Para reinventarte, tú necesitas partir de tu identidad auténtica, de tu propia piel, de tus propios valores, de tus propias creencias, de tu propósito personal. Necesitas partir de tu autoconocimiento. Y cuando hablamos de autenticidad, también esto es algo muy interesante de la autenticidad y bueno, y creo que también se conecta con lo que Juan nos escribía al principio. Y es, bueno, para entender un poco más de la autenticidad, ¿qué es? Bueno, mi autenticidad más auténtica, si podemos un poquito ver algunos elementos que componen nuestra autenticidad, lo primero es que hay que entender que somos, y que es paradójico el tema de ser auténticos, porque por un lado somos seres individuales y en la medida en que yo desarrollo características propias, mías, muy mías y no de nadie más, pues entonces soy auténtico, pero a la vez somos seres sociales. Entonces, mi individualidad, claro que sí se forma, pero también se forma en referencia con otros y con otras personas. Entonces, todos los humanos tenemos un componente muy individual, el yo está muy presente, lo que yo creo, lo que yo hago, lo que yo sueño, pero eso también se va formando dependiendo de la cultura en la que estamos, de las personas que me rodean, de la sociedad en la que crecí, pues, de este ser social que yo también soy. Y todo esto pues, está acompañado de un autoconocimiento profundo. Si queremos tener una identidad fuerte, nos tenemos que conocer. Y conocerse creo que es uno de los desafíos probablemente más importantes y yo creo que desafiantes en estos tiempos en donde el cambio es tan constante. Daniela, mi socia y yo hemos hecho un trabajo pues profundo desde hace muchos años en trabajar en estos temas pues de autoconocimiento y yo creo que es un trabajo que no tiene fin, que nunca se acaba, nunca vas a llegar a un final del autoconocimiento. Entonces, para tener tu identidad más auténtica, necesitas entender muy bien tu ser individual, cómo te relacionas con otros, cómo eres un ser social y cómo te conoces plenamente. Ahora sí, que ya tenemos un poquito entendido todo este contexto, que hablamos de la reinvención, que hablamos de la autenticidad, que hablamos de cómo nos reinventamos las personas y las marcas y las organizaciones, pues empecemos a la carnita sabrosa de este webinar, que es hablar de propósito. Y propósito yo creo que es una palabra que hemos escuchado muchísimo, pues durante, no sé, los últimos años. Y yo todavía escucho a gente que lo utiliza mucho como sinónimo de objetivo o meta. Y aunque en algún momento sí puede ser un objetivo o una meta, creo que se queda corta. Es un sí, si es un objetivo y si es una meta, claro que sí, no estoy diciendo que no, pero no es solo eso, es mucho más que eso. Y yo creo que por eso el propósito es tan importante, porque el propósito definitivamente tiene un componente de impacto y un componente de trascendencia que no necesariamente las metas y los objetivos tienen, ¿ok? Para explicarlo un poquito mejor, pues me voy al señor maestro de los propósitos, Simon Sinek. Yo creo que lo hemos escuchado muchísimas veces con su famoso Golden Circle. Él, su propuesta, su, su premisa, perdón, más que propuesta, su premisa, es que las organizaciones a lo largo de la historia nos hemos contado de una manera. Siempre nos habíamos contado desde, bueno, qué hacemos y cómo lo hacemos. Entonces, yo vendo tazas, ¿no? Tazas. Entonces, la taza es mi producto. Luego, el cómo lo hago. Bueno, mi taza es de porcelana, es duradera, es fabricada en Oaxaca. Tiene estos componentes. Entonces, nuestra aproximación a lo que hacemos todos los días, a mi producto, a mi servicio o a mi trabajo, porque puedo estar en una organización y puede ser que yo cuente lo que yo hago en mi trabajo, como Andrea. Mi aproximación era siempre muy racional, desde el qué hago y cómo lo hago. Pero si empezamos este webinar hablando de lo vertiginoso del cambio, del movimiento radical que estamos teniendo, de este non-stop revolución que vivimos, ¿cómo el qué hago y el cómo lo hago es lo más importante? Si eso cambia. Y cambia porque queremos que cambie o cambia porque llega una pandemia y nos obliga a cambiarlo. Y si no es pandemia, llámalo cualquier otra cosa. Pero siempre por factores externos o internos vamos a tener que cambiarlo. Entonces, la premisa de Simon es las organizaciones que lo han hecho muy bien y que se han conectado con otras audiencias es porque cambiaron en un principio su narrativa. ¿Y por qué su narrativa? Porque se enviaron.
Y entenderse y conocerse es lo primero. Yo entendí que mi gran valor no es la tasa. La tasa es el medio, es el canal, es el producto que yo te estoy entregando para lograr algo más. Y ese algo más, pues, es mi impacto, es el why, es el para qué yo lo hago. Es esto que ustedes están diciendo de que yo quiero que sea congruente, yo quiero tener impacto, yo quiero poder sentirme bien con lo que yo estoy haciendo. Bueno, entonces tenemos que cambiar el orden. Simon dice que hay que empezar con el para qué lo haces o por qué lo haces y luego explicar cómo lo haces, bueno, cuál es tu proceso, tu valor agregado, por qué tu taza es mejor que otra taza, todo esto. Y luego, bueno, lo que haces, tazas, vasos y platos. Tazas, vasos y platos, lo hago de esta forma, pero mi gran para qué es ese why que está ahí y que es mi hilo conductor de, pues, mi propósito. No es lo mismo decir que yo tengo el propósito de, en mi caso, aumentar, porque soy muy flaca, de aumentar 5 kilos. Porque eso es un objetivo, eso es una meta, eso es algo que yo quiero lograr y ya. A que yo diga que, bueno, que yo quiero tener una mejor salud para, y entonces aquí viene un para importantísimo que está relacionado con el otro, que habla del impacto y que ya no habla de ti, y esto es lo más importante, ya no habla de ti, ya habla del otro, y es para, pues, que las personas a mi alrededor también se sientan más sanas, no sé, o para, no sé, inspirar a mis hermanos y primos a que sean amables con su cuerpo. Ya me trascendió. Si yo hablo de la amabilidad que los otros tienen que tener con sus cuerpos, ya no estoy hablando de mí, aunque también estoy hablando de mí porque es algo que yo quiero cumplir. Entonces, este propósito es súper importante. Yo quiero que veamos algunos ejemplos de, bueno, el propósito es estratégico, no es un tema hippie. A veces creemos que no sé, que hablar de propósito significa entonces que yo tengo que renunciar a mi trabajo y entonces que me tengo que ir a ayudar niños en una comunidad vulnerable. Y no necesariamente. El propósito es estratégico. El propósito para las organizaciones es redituable. Se puede medir inclusive en términos económicos, me puede traer más dinero. Entonces, es estratégico, no es hippie. Y si hablamos de propósito, pues veamos algunos ejemplos de propósitos. Voy a empezar con propósitos organizacionales o de marcas y luego vamos a ir a propósitos personales, porque yo creo que una de las cosas que más nos unía aquí era un tema personal. Vamos a ver los organizacionales primero. No es lo mismo decir que una empresa fabrica joyas. Yo fabrico joyas. Ok, eso es lo que tú haces, el qué haces. A que tú digas que tú fabricas con el detalle arte, ahí igual estás hablando de lo que haces de una manera un poquito pues más amplia para impulsar a grandes creadoras. Tu gran impacto está en que todas las mujeres que tienen contacto contigo y que se terminan convirtiendo en tus clientes o en tus aliadas o en el nombre que le quieras poner, se están impulsando. Y que esta organización descubriera su propósito. Por ejemplo, esto es una fábrica de joyas aquí en México, de bisutería fina, mejor. Aquí en México, que tiene más de 30 y tantos años, líder en el mercado, y ellos en 30 y tantos años nunca habían hecho un programa de impacto como coherente, lo que ustedes decían de la coherencia, nunca lo habían hecho filantropía, es decir, el maestro, el CEO de la organización, un año quería donarle a una causa, otro año le donaba a otra causa, entonces era filantropía, que no es lo mismo que tener pues impacto coherente con tu propósito. Y cuando ellos descubrieron este propósito, se dieron la tarea de preguntarle a todos los colaboradores, estoy hablando de una organización de más de 100 colaboradores, cómo más, o sea, de qué otras formas podían cumplir con su propósito. Y de los colaboradores salieron ideas y se hizo una alianza con Reinserta. Las personas que están en México probablemente conocen esta organización. Es una organización que trabaja con mujeres privadas de libertad y sobre todo con mujeres privadas de libertad en México que tienen niños. Cuando una mujer privada de libertad en México tiene un niño pues en la cárcel, el niño vive con ella dentro de la cárcel. Entonces hay, no sé, hay cierta cantidad de niños aquí en México que, bueno, que tienen infancias muy difíciles. Y esta organización se encarga de trabajar pues, con este público. Ellos hicieron una alianza para enseñarle a un grupo de mujeres privadas de libertad a armar bisutería fina, pusieron sus materiales, pusieron su conocimiento y dejaron capacitadas a un pool de mujeres que, bueno, que estaban en esta realidad y así pudieron cumplir también su propósito. Ellos siguieron fabricando con los detalles artes para impulsar a grandes creadoras y esto es una gran manera, pues, de cumplir el propósito.
No es lo mismo decir que tú eres una neo-universidad, eso es decir, lo que tú eres, a decir que tú conectas a aprendedores con el conocimiento colectivo para revolucionar juntos el futuro. Esto es una universidad, una neo-universidad aquí en México, se llama Collective Academy, que para ellos lo más importante es conectar, encontrar a estos aprendedores en el mundo y conectarlos con el conocimiento colectivo. ¿Qué significa el conocimiento colectivo? Bueno, que sus clases tienen, sus sesiones tienen una manera única de operar, trabajan bajo el método socrático, cada persona no tienen profesores, tienen mentores, y el gran impacto es que ellos quieren revolucionar juntos el futuro. Su visión de la educación y del trabajo pues es única y así están operando. Entonces el propósito les ayuda a conectarse con eso. No es lo mismo decir que tú eres un cowork. ¿Cuántos cowork existían? Bueno, existen ahorita en el mundo. A que tú digas que tú creas entornos de bienestar accesible impulsando comunidades libres. El crear un entorno de bienestar accesible para impulsar comunidades libres, y esto les prometo que no lo estoy inventando, cuando empezó la pandemia, imagínense los cowork, que fue una cosa que cerraron apenas empezó la pandemia y que les fue muy difícil. Bueno, evidentemente a este cliente también pues le fue muy difícil. Y ellos nos escribieron y nos dijeron, miren, tener nuestro propósito claro nos ayudó a que apenas empezara la pandemia, nos empezáramos a preguntar qué otras formas hay de crear entornos de bienestar accesible para impulsar comunidades libres. Y así crearon un programa de poder ayudar a todas las empresas con las que trabajaban a ubicar a sus colaboradores en sus casas, y qué bueno que pudieran tener este entorno de bienestar accesible, cada uno desde su casa. Y fue un programa que crearon rapidísimo, rapidísimo, no se quedaron dormidos y la verdad es que están superando la pandemia. Entonces, tener un propósito te ayuda a pensarte cómo reinventarte. Y para mí, para Daniela, que bueno, que somos de dar, no es lo mismo que nosotros digamos que asesoramos organizaciones, que bueno, que sí, que lo hacemos siempre, o que asesoramos personas, por ejemplo, también cuando trabajamos identidad personal, lo hacemos siempre, a que nosotros digamos que transformamos la obligación en pasión para liberar el potencial humano. La primera parte es mucho más racional, igual en nuestro propósito es bastante, como, bueno, poética, transformar la obligación en pasión. Y lo último que nosotros queremos lograr es que todas las personas puedan liberar su potencial humano. Para nosotras eso es lo más importante. Ahora, ya hablamos de marcas, pero quiero hablar de personas. ¿Cómo las personas también tenemos propósitos? ¿Cómo inclusive lo podemos frasear, lo podemos poner en verbo, en palabras? Bueno, quiero empezar con mi propósito personal. Yo creo que cuando uno está hablando de estas cosas y lo trabajas, tienes que empezar con el tuyo y este es mi propósito personal. Yo apasiono a las personas para crear un mundo más humano y conectado. Para mí, apasionar a las personas es mi contribución. Es decir, cuando yo hago una lista de mis talentos, de lo que yo creo del mundo, de mis habilidades, de mi experiencia profesional, de todo el valor que yo tengo como profesional, y inclusive cuando le pregunto a otras personas qué ven en mí, la palabra pasión está ahí y las palabras como energía, como, no sé, motivación, como este tema de poder contagiar a otras personas, esa es mi contribución. Y entonces yo puedo cambiar de trabajo, no lo voy a hacer, pero digamos que en un futuro ya yo no estoy en DAR, sino que yo me voy a otra organización, o yo, no sé, o me decido a, no sé, a trabajar mi marca personal, o me voy del país, o lo que sea, pero mi propósito siempre va a estar vivo. O sea, yo a donde sea que vaya, yo voy a apasionar a las personas. Eso nadie me lo va a quitar, eso es muy mío. ¿Y para qué yo lo hago? Bueno, yo veo qué es lo que yo quiero lograr en el mundo y qué es lo que me mueve desde niña. Y me hice las preguntas correctas y de verdad me senté a ver qué había en común entre la Oriana de 10 años, la de 15, la de 20, la de 25 y la de 30, y qué cosas no habían cambiado. O habían cambiado la manera de hacerse, pero no el para qué. Y es que para mí el mundo tiene que ser mucho más humano y tiene que estar conectado. Para mí esos son valores que tienen que estar. Entonces, las organizaciones en las que yo trabajo, las personas con las que yo trabajo, yo quiero lograr esto siempre. Yo a nivel personal, ahorita lo estoy haciendo dentro de DAR y mi propósito de vida yo lo puedo cumplir dentro de DAR. Y eso es lo que le decía a Andrea hace un rato. Checa que tu propósito personal lo puedas cumplir en la organización que estás. Eso es importantísimo. Entonces, así suena mi propósito. Ustedes lo leen y ustedes no saben qué profesión soy yo. Por ejemplo, eh, a ver, ¿para ti qué significa más humano? Bueno, imagínate, nos podemos ir a un tema profundísimo, Juan, pero para mí, o sea, por ejemplo, yo soy feminista, entonces probablemente hay un tema de feminismo metido en esa humanidad.
No sé, soy muy respetuosa con los animales, entonces probablemente hay un tema de especismo metido en mi concepto de más humano. No creo tanto en la frontera, soy migrante, soy mujer joven migrante. Entonces, obviamente tengo un espejo frente a mi cara constantemente con el tema de la migración, que no se va a solucionar, sino que va a empeorar en los próximos años. Entonces, para mí, un mundo más humano es eso, es un mundo en donde quizás todos podamos acceder a ciertas cosas, para mí, y por eso este es mi propósito personal. ¿Y qué pasa? Que yo voy a conectar con las personas que también quieran esto, y que me digan, Ori, me resuena, esto me resuena, colaboremos. Y tener mi propósito más empático, conectado. Carla, todo eso, empático, la empatía me parece importantísima. Conectada, que nos podamos conectar como humanos, que en verdad, y puede sonar hippie, no importa de dónde vengas, tu edad, tu género, la sociedad en la que hayas nacido. O sea, yo sí creo en esas cosas y las creo desde niña y soy muy idealista. Entonces, quizás por ahí va. Y quizás una persona que no crea tanto en esto me va a decir, no, y está bien que me diga que no, probablemente yo a esa persona le voy a decir, no, y no, está bien, y yo no tengo que trabajar con todo el mundo o hacer alianzas con todo el mundo. Por ejemplo, si quiero emprender, mi socia, y digamos que te quiero emprender en otra cosa, por ejemplo, con Daniela yo creo que yo comparto mucho este propósito, pero digamos que en otro mundo hay otra idea y yo quiero emprender, probablemente yo no me voy a unir a un socio y tener mi propósito de vida, incluso me va a ayudar a decidir, yo con esta persona puedo invertir dinero, yo con esta persona me puedo casar, yo con esta persona puede ser de mis mejores amigos, porque compartimos algunas visiones. Este es otro propósito de una clienta, de hecho, que trabajamos hace, yo creo que ya hace un año o unos buenos meses. Enseñar realidades que amplían la perspectiva para crear oportunidades. Y nuevamente, el propósito no va a decir, y aquí quiero que tengan mucho cuidado porque algunas personas me escribieron por ahí los propósitos que estaban amplios, pero que nos podríamos preguntar si hay otra manera de decirlo. Aquí no dice que esta persona es fotógrafa, por ejemplo, y que, por ejemplo, que tiene muchísimos años dando clases de fotografía, y que para ella lo más importante es que las personas puedan ampliar su visión, ampliar la perspectiva que tienen en el mundo, que aprendan a tomar mejores fotos. Pero además, ella tiene un interés importantísimo en que los niños y los jóvenes eh, puedan acceder a herramientas a las que no todo el mundo puede acceder. Entonces, ha ayudado en programas sociales para que, no sé, niños vulnerables o personas en vulnerabilidad puedan acceder a la fotografía o al aprendizaje, etc. Entonces, si ustedes ven, no dice la profesión, no dice la organización en la que trabaja, no dice el tipo de clase que hace. Eso es muy qué hago y cómo lo hago, y eso va a cambiar. Esta clienta hace 10 años hacía una cosa y ahorita la hace un poquito diferente y está empezando un tipo de formaciones distintas. Cambia lo que hace, pero el propósito se mantiene. Y esa es la diferencia. O por ejemplo impulsar a cuestionados, eh, sí, a cuestionados para que accionen hacia vidas más plenas. Para él, este es un hombre, un cliente, las personas que se cuestionan, las personas que se empiezan a cuestionar lo que estoy haciendo, a cuestionar la vida que tengo, a cuestionar si es el camino que yo quise, a cuestionarse, a hacerse preguntas, a no simplemente aceptar su devenir, sino a crearlo. Para él, su propósito es impulsarlos, es decir, es encontrar a esas personas y ayudarlas a que se impulsen para tener vidas un poquito más plenas. Entonces, es un tema mucho más como de facilitación, de acompañamiento, pero no dice la profesión. Si se dan cuenta, quiero que quede muy claro, porque a veces es como, bueno, entonces tengo que decir que yo soy, no sé, ingeniero. Entonces, ser ingeniero para... No necesariamente. Quizás sí, ojo, quizás sí, quizás sí. No me voy a poner muy radical, quizás sí, pero no necesariamente. Y voy a poner uno último, que es influenciar la realidad laboral para que las personas vivan bien. Esta es una cliente que tuvimos hace como bueno, apenas llegamos, de hecho, con muchísimos años de experiencia, pero aparte mucho impacto aquí en México en espacios laborales, y su propósito personal es influenciar esta realidad laboral, es decir, lo que está pasando en los espacios laborales, y ella sí lo sabe, ella dice como que yo quiero que mi vida, o sea, se dedique a que las mujeres, a que los hombres, a que las personas de cierto, ¿sabes? Todas las personas
podamos tener mejores espacios laborales, podamos vivir mejores dentro de los espacios laborales, porque lo entiende muy bien y al final ella quiere que todos vivamos mejor, o sea, que vivamos bien. Y ya luego, bueno, ¿qué es vivir bien? Inclusive el que tú no puedas explicar completamente en el propósito tu qué y tu cómo es un iniciador de conversaciones. Que, por ejemplo, una persona como Juan, que quiere entenderlo más, diga, bueno, pero ¿qué es vivir bien? Me va a dar mi chance de explicarle quién soy yo, en qué creo yo, en qué trabajo yo, qué he logrado en mi vida, cuáles son o sea, porque te pregunta, bueno, ¿y qué significa tu propósito? Bueno, significa esto, 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 y lo hago de esta forma, de esta forma, de esta forma. Entonces, ya es inclusive un iniciador de conversaciones tener propósitos. Me encanta, gracias por compartirlo con nosotros. Personalmente me identifiqué. Qué bonito, Jessie. Me encanta que te identifiques. Vamos a lo importante. ¿Cómo puedo descubrir mi propósito? Ok, soy persona. Estoy aquí adentro. No importa si soy como Andrea que trabajo en una corporación, si soy como, a ver, la persona de clave ganadera, se me olvidó el nombre, como Nicolás, que tengo una empresa. Nicolás, tú tienes tu empresa, pero tú también eres una persona y tú también tienes un propósito personal. O no importa si yo soy comediante o si soy facilitadora y creadora de experiencias de aprendizaje como Gise, tengo mi propósito personal. Bueno, eso yo ya lo he explicado en otros lugares. Por ejemplo, yo creo que Wasa, si no me equivoco, Carla Wasabichi, estuvo conectada en uno que hicimos hace un tiempo y ella ya vio esto. Pero entonces quiero que volvamos a ver cómo está escrito mi propósito. Siempre empieza con un verbo. Siempre debería empezar con un verbo en la medida de lo posible. Que es el verbo que habla de mi contribución. Y se conecta con un gran impacto. Si se dan cuenta, todos los propósitos cierran con un tercero, no conmigo. No es para que yo sea, para que yo logre, para que yo haga. Cierra con un tercero, ¿ok? Entonces, ¿qué preguntas me tengo que hacer para escribir mi propósito? Por ejemplo, Ori, yo quiero llegar a mi línea de propósito sola, porque es una línea, es un one-liner. Si se dieron cuenta, ninguno era un párrafo. Obviamente algunos habían como 3 líneas, pero porque yo lo puse grandísimo, pero es un statement, es una línea muy fuerte. Pregúntate primero, sobre todo esto es para encontrar tu contribución. ¿Qué es lo que tú haces mejor que nadie? ¿Cuáles son tus talentos? ¿Qué es eso que tú le generas a los otros cuando tú trabajas, cuando tú impactas sus vidas, cuando, no sé, en todos los años que tú tienes de experiencia, que logras en las otras personas? Esa es tu contribución, lo que tú haces mejor que nadie. Luego, ¿qué causo? ¿Qué genero? ¿Qué le logro? ¿Cómo la persona cambia inclusive? ¿Cómo yo con mi trabajo diario yo puedo hacer que una persona pues viva su vida de una manera diferente o empiece no sé, a tener más habilidades? Lo que sea que ustedes hagan, probablemente están logrando algo en el mundo, descúbranlo. E inclusive busquen esos momentos de tu vida en donde te has sentido muy orgulloso u orgullosa, que tú hayas dicho, wow, qué bien me siento, qué rico. ¿Saben esa sensación que a veces no puedes ni describirla, que es como un orgullo de, lo estoy logrando y lo estoy haciendo bien, y me siento bien con lo que hice hoy? Y cuando hice esto y me bajé del escenario, o cuando estaba en mi tienda y expliqué esto y me sentí tan bien, o cuando tuve mi producto en mis manos y dije, esto es lo que yo quiero, wow, qué orgulloso me sentí o qué orgullosa me sentí. Conéctense con ese orgullo, porque esos son los insights que ustedes necesitan para ver cuál es ese gran impacto que ustedes tienen. Quiero revisar algunos propósitos. Quiero tomarme unos minutitos. Vamos bien, la última parte va a ser mucho más rápida porque lo más importante es este tema del propósito. Yo les pedí, yo sé que algunas de ustedes inclusive me lo escribieron, tienen propósitos ya escritos, ¿no? O sea, como que ya han ido encontrando su propósito. Los propósitos tienen dos partes, una contribución, verbo, que estoy logrando con mi contribución, más un impacto, que es lo que logro en los otros. Mi propósito, apasionar, o sea, es un tema de generar pasión en el otro. Para mí, la pasión es un verbo, entonces yo apasiono a otros o a las personas, esa es mi contribución, entonces ya luego vienen para generar, crear un mundo más humano, más conectado, ese es mi impacto. Quiero leerlos, voy a dejar de compartir para poder verles las caras o leerlos bien. Ok, aquí estamos. A ver qué me han escrito. Quiero leer algunos propósitos. Ok, a ver.
Gise dice, mi propósito, o sea, su propósito es encender libertad en personas aprendedoras. Yo me acuerdo cuando yo ya me había escuchado este propósito, Gise me lo rebotó en algún momento, y yo le dije que no tenía la estructura como típica de Simon, pero que ella había logrado una manera muy linda de que su contribución sea también su impacto. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, inclusive si pudiéramos desglosar el propósito de Gise, ella tiene muy claro su público, personas aprendedoras, son personas de cierta característica que tienen hambre de aprender, que se la pasan. Gise es una persona que vive, o sea, suspira, suda estos temas. Ella ahí tiene un tema de audiencia y de su contribución a quién va, a quién logra todo esto, personas aprendedoras. Y su contribución es también su impacto, es decir, lo que ella hace mejor que nadie es encender esta libertad, pero si tú le enciendes la libertad a otras personas, tú las estás impactando. Entonces, esta es una manera no tradicional, porque no es contribución más impacto, pero está muy bien fraseado. Entonces, a mí me gusta mucho tu propósito, creo que es muy tuyo. En algún momento pudieras ponerle un para algo más, si quisieras, si no, yo creo que esto es un propósito muy tuyo y es un one-liner chiquitico muy lindo. Si no, si me preguntas a mí, por un lado, yo dejaría la libertad al final, o sea, para que los aprendedores vivan con libertad, tengan mayor libertad, no, no sé, no rompan, pero sí como que se enciendan con su libertad, o sea, como todo esto, y yo pasaría aprendedores a contribución, o sea, yo como que lo cambiaría así. Es lo único que yo haría si me lo preguntas. Es un tema técnico, pero el tecnicismo a veces ni siquiera importa. Lo más importante, de hecho, es que te guste. Entonces, Laura te pone, qué bello, me parece precioso. Culinaria. Comunicar mi pasión, cocinar, más su profesión, diseñar y comunicar, en una completa sinfonía, perdón, de contenido y de forma creativa y divertida para inspirar a todos los emprendedores con presencia digital. Me imagino que las comillas es que me lo estás explicando. Lo voy a leer sin ellas. Comillas. No, esas no son comillas, son paréntesis. Las paréntesis es que me lo está explicando. Sería comunicar mi pasión más mi profesión en una completa sinfonía de contenidos de forma creativa y divertida para inspirar a todos los emprendedores con presencia digital. Ok, lo entiendo, está bueno, pero está demasiado racional. Tú aquí casi que me estás diciendo qué estás haciendo. Yo aquí puedo leer, te falta ponerme workshops. O sea, necesito que sea más amplio y más corto para que si tú cambias y de repente te das cuenta que en algún momento ya no vas a trabajar o sea, no solo vas a trabajar con emprendedores con presencia digital, sino que tienes un programa especial para familias. Porque algo pasó, Culi, y no sabemos qué pasa de aquí a dentro de 3 años. Y resulta que tú quieres trabajar con familias. O ya no es únicamente presencia digital. Resulta que te diste cuenta que tienes algo que agregar, un valor agregado a encuentros personales y ya no es digital. No lo sé. Quizás ahorita tú me dices, no, Ori, yo nunca en mi vida lo voy a cambiar y siempre va a ser presencia digital. Ok, hay que ver hacia dónde va la vida. Pero si tú en algún momento quieres cambiar algo de eso, ese es tu qué y tu cómo. Tú cómo lo haces ahorita, tú estás yendo a emprendedores que tienen presencia digital y estás logrando con tu talento, tu profesión, enseñarles todo esto. Es muy racional. Me le falta un poquito más de impacto. Entonces tienes que preguntarte, la pregunta que le vas a hacer a tu propósito, le vas a preguntar, ¿para qué o qué logro yo en un emprendedor que tiene presencia digital y que se inspira? ¿Qué logra él? ¿Qué hace? Ella. ¿Qué hace? ¿Cómo termina? Cuando tuvo tu conocimiento, cuando terminó tu clase, cuando hizo 3 workshops contigo y te escribió después de 5 meses y te dijo, mira lo que estoy haciendo. ¿Qué hiciste? Los elevaste, no sé, no sé qué les hiciste, pero hay algo más grande. Entonces, mosca con ser demasiado racional, porque si vemos el círculo de Simon Sinek, te estás yendo mucho al cómo y al qué, y no al para qué. Te falta un poquito más de para qué, pero vas bien. Es como, métele ahí un poquito más. Carla, uy, qué buen verbo. Uy, Carla, empezamos duros, empezamos duros. Incomoda a las personas con historias para educar a través de la risa. Señores, esto es un súper buen propósito redactado con contribución e impacto. ¿Qué es incomodar a las personas? Puede ser a través de una rutina de stand-up, pero resulta que Carla se da cuenta y ella quiere empezar a hacer un programa corporativo basado en comedia, porque es lo que ella hace, pero en donde empieza a hablar de, no sé,
la brecha salarial que hay en las empresas, cómo las personas con algún tipo de discapacidad no pueden entrar a algunos elementos corporativos, o por ejemplo, cómo las personas trans luchan tanto para acceder a ciertos empleos. Y ella incomodando y con educando a través de la risa lo puede hacer. Pero entonces ella no te está diciendo que hace stand-up. Si se dan cuenta, tú lo lees. Incomoda a las personas con historias para educar a través de la risa. Ella no te dice, tengo una rutina de stand-up porque puede ser stand-up o no. Puede ser, o sea, pueden ser muchos cómo o muchos qué, pero lo que sí para ella es importante es la risa. Y a mí sí me parece que la risa está involucrada, porque incluso la risa puede ser ni siquiera a través de un chiste, puede ser a través de cualquier otra cosa y llegas a la risa. Inclusive te puedes ir y las personas no se ríen y las personas les puede llegar la risa después. Entonces me encanta porque esto es un muy buen propósito. Creo que no tengo nada que decirte. Incomoda a las personas con historias. Esta es tu contribución. La contribución es hasta historias. Si se dan cuenta, ojo, Carla ya había asistido a un webinar mío, me acuerdo, Carla. Y si no me equivoco, habías escrito algo diferente y yo te di feedback, ¿verdad? Ajá. Tú habías escrito algo mucho más racional y yo te lo volteé. Entonces, si se dan cuenta, su contribución, lo que ella sabe mejor que nadie, es incomodar a las personas con historias. Y podemos decir, yo no quiero tener un propósito de incomodar a las personas. O sea, yo lo puedo pensar, como yo no quiero que mi propósito en la vida sea incomodar. Bueno, pero no es mi propósito personal, perdón, es el de Carla. Y Carla probablemente incomoda, pero es incómodo porque ¿qué genera la incomodidad? Salirte de la zona de confort, romper tus estereotipos, cuestionarte. Cuando las personas nos sentimos incómodas, es porque estamos en un terreno en el que no habíamos estado antes. Entonces, para ella es eso, y está bien, es su propósito personal. Para educar a través de la risa. Es que no tengo nada que decirte, está precioso, lo hiciste muy bien. Que aprenden y emprenden. Me imagino, Gise, que me estás comentando mi comentario principal del tema. Ok, perfecto. Ok, a ver, Eduardo, motivar a los demás para que puedan retarse a sí mismos a través del emprendimiento. Me gusta, está bueno motivar a los demás para que puedan retarse a sí mismos a través del emprendimiento. Me parece que está cool. El retarse a sí mismo creo que es un buen impacto. Solo me pregunto si hay algo más trascendental. ¿Por qué te lo pregunto, Eduardo? Porque, bueno, primero, fraseado se podría frasear mejor. O sea, si nos vamos un poquito como a la teoría. Motivar a las personas, esto, o sea, motivar a los demás, perdón, esto es parte de tu contribución y el impacto es para que puedan retarse a sí mismos a través del emprendimiento. Si me preguntas, creo que a través del emprendimiento, aunque está bueno y probablemente es lo que tú haces, y es lo que tú haces, pues probablemente en tu día a día, no sé si es necesario que esté en el propósito, me lo estoy preguntando. Motivar a las personas para que puedan retarse a sí mismos. Creo que el retarse a sí mismos es tu gran impacto, de hecho. Y a través del emprendimiento es el cómo yo lo hago. Si yo le pregunto tu propósito, yo motivo a las personas o yo motivo a los demás, a las personas que me rodean, para que puedan retarse a sí mismos y retarse en qué, bueno, para que puedan emprender y puedan ser autosostenibles con su ingreso, para que se den cuenta que tal cosa. Y entonces ahí le empiezo a decir todo lo que la persona puede lograr. No sé qué eres de profesión ni qué es lo que haces, pero yo me pregunto, ¿Eduardo pudiera hacer eso con personas que no sean de emprendimiento? No lo sé. No lo sé. No tengo ni idea. Pero si puedes hacerlo y en algún momento lo has pensado, quítale la palabra emprendimiento a tu propósito. Quítaselo. Nicolás, a ver, Nicolás me dice, en clave ganadera tenemos un propósito muy claro. Lo malo es que en Instagram bio no alcanza para explicar. Ok, vamos a ver. Los propósitos se pueden comunicar de dos maneras. Inclusive, yo tengo un cliente que eh, internamente usa la contribución, que es la primera parte del propósito, y externamente usa el impacto. No dice todo el propósito, dice nada más la coletilla, porque el impacto es lo que trasciende. Entonces, quizás se pudiera trabajar en ver cómo lo comunicas, pero quiero leerlo. También hay mucho inmediatismo. La gente quiere entender todo en un segundo. Eso me pasa mucho. Eso, mira, esa es una de las principales preguntas que me hace la gente cuando trabajamos propósitos. Y me dicen, es que no entienden lo que yo hago con mi propósito. Bueno, pero es que ni que cuando tú hablaras, generalmente tú dices, bueno, mi propósito es transformar la obligación en pasión para liberar potenciales humanos. Y me doy una media vuelta y me voy. Y no le respondo más nunca. Eso no pasa. Generalmente yo puedo conversar. Y a veces pensamos que digitalmente también hay que ver por dónde llega la gente. O sea, esto ya es un tema mucho más profundo, Nico, de Instagram o no. ¿En dónde está tu cliente ideal? ¿Es la bio de Instagram por donde te llega o no?
es en una junta presencial y entonces te da chance de explicarlo, es mailing, es LinkedIn, perdón, no es en ninguna de estas, sino es en organizaciones establecidas, en sindicato de ganaderos de Venezuela y en el de México y en el de no sé qué tal. Capaz ni siquiera es Instagram y te estás partiendo la cabeza por Instagram cuando ni siquiera lo es. O sea, no lo sé, pero ya esto es otro tema del canal. Ok. Hay mucho inmediato. Okay, en lo personal soy ganadero, con muchos años de experiencia en la ganadería, formación académica, tengo posiciones de liderazgo gremial, y con clave ganadera busco transformar. Ok, el propósito empieza después de busco. Si podíamos poner busco, 2 puntos. Vamos a ver. Transformar el negocio ganadero con un modelo colaborativo es la Uber o Airbnb de la ganadería. Eso lo podemos quitar, porque eso está explicando cómo lo hace, pero, ok, busco crear impacto, conectar el campo con la ciudad, crear triple impacto, pero eso no cabe en la bio de Instagram. No, no cabe. A veces nos cuesta mucho decirlo todo, por eso tienes que encontrar, mira, si de todo lo que yo leí, porque me escribiste muchas cosas, si me preguntas a mí, tu propósito va por buscar transformar el negocio ganadero como un modelo colaborativo. Por aquí empezamos, aunque no sé si es muy racional y podríamos inclusive ir un poquito más profundo. Es como el Uber o el Airbnb de la ganadería, ok, eso necesitaríamos entenderlo más. Crear impacto, conectar el campo con la ciudad y crear. Yo creo que tú estás revolucionando la ganadería en el mundo, probablemente. Y si yo hablo de revolucionar la ganadería en el mundo, ya no estoy hablando ni siquiera de el modelo en cómo se hace la ganadería tradicionalmente, ya no estoy hablando ni siquiera de los canales o de los proveedores y cómo está, ¿sabes? Como este proceso típico de la ganadería, sino que yo estoy haciendo algo diferente. Y luego te puedo explicar cómo. Pero si yo hablo de revolucionar el mundo de la ganadería o de, no sé, me falta información evidentemente, pero si te das cuenta, si yo hablo de algo un poquito más grande, que ya no es el modelo colaborativo, por ejemplo, cambiar el modelo colaborativo, eso es algo, pero yo estoy segura que capaz desde ese algo salen muchas cosas. Entonces, ese propósito quizás hay que frasearlo mejor, que sea un poquito más acotado, porque luego tú respondes el qué y el cómo. Bueno, ¿y el cómo? Tenemos 3 áreas de impacto. Primero, le enseñamos a los ganaderos que hay un mejor modelo para, hay un mejor modelo para no sé, de trabajo colaborativo entre nosotros como ganaderos y el consumidor final, ponte. Segundo, tenemos un proceso de mucho más impacto sostenible en donde las vacas viven este proceso, entonces estamos cambiando el cómo se hace la ganadería. Tercero, ya me empiezas a explicar cómo, ¿sí? Pero el propósito, tenemos que ir mucho más al impacto. Se puede mejorar porque aquí está muy largo. Pero vas bien, ¿sí? Chévere, Nico. Vas bien, está muy bueno. No estoy segura de cómo hacer eso, me dice Lau. No estoy segura de cómo hacer eso. ¿Cómo hacer qué, Laura? ¿Estás aquí? ¿Puedes abrir tu micrófono? Sí, hola. Hola, cuéntanos que no estás segura, a ver. O sea, como que ahorita que empecé a escucharte, como que empecé a dudar de lo que yo pensaba que era mi propósito. O sea, ya no, como que siempre lo he asociado demasiado a la música. Y eso que decías de que aunque cambies lo que haces, igual tu propósito permanece, como que me dejó un poco, o sea, como que dije, ajá, o sea, como que no tengo ni idea ahora cómo enlazar el propósito que no tenga que ver con música, pues. Claro. Y mira lo que pasa, Lau. Em, Te voy a hablar de otras profesiones, porque la tuya es muy particular. Laura es cantante. ¿Se acuerdan cómo inicié el webinar que les dije? Una cantante venezolana. Laura, empecé este webinar con tu música porque te lo juro que me inspira mucho y un domingo yo quiero Ay, empezar inspirada. Entonces, pero te di tus créditos y dije que te buscaran. qué bello. A ver, siempre lo hago de hecho. Obviamente tu profesión, que es ser música y hacer cantante, de cantante, ¿no? Y crear música y todo esto, ¿para qué tú lo haces? ¿Tú qué despiertas en la gente? Yo a ti te he escuchado en conciertos y yo sé que tu propósito no es cantar únicamente. O sea, para ti hay algo más impactante. Y eso puede pasar, y déjame decírtelo, Lau, y eso puede pasar cuando Lau canta, pero también cuando Lau enseña, pero también cuando Lau crea algo nuevo, pero también cuando Lau es la persona que hace las preguntas interesantes en una junta para que se detonen otras ideas, pero también cuando Lau conecta a otras personas.
Y la música es una de las cosas de Laura. Y yo creo que a veces cuando estamos, y no significa que no, que es que la música pasa un segundo plazo, no. Significa que la música es transversal, siempre está ahí, pero no lo es todo. Porque ¿qué pasa cuando Laura no puede cantar? ¿Qué pasa si Laura se queda sin voz? No cumple más su propósito. Me- No te vas a morir, te vas a morir, te prometo que no te mueres. Te lo prometo, Lau. Y creo que a veces las personas, sobre todo cuando son artistas, aquí tenemos, bueno, por lo menos a dos reconocidas, Guasa, comediante increíble, les pido que la sigan. Laura, música increíble, espero que la sigan. Sobre todo cuando somos artistas y se vive de ese arte, a veces nos preguntamos, ¿qué soy yo sin mi arte? O sea, ¿qué soy yo sin mi voz? ¿Qué soy yo sin mi comedia? ¿Qué soy yo si no estoy en un escenario? ¿Qué pasa si no me está dando dinero y resulta que yo me tengo que diversificar? Me voy a frustrar, no voy a cumplir mi propósito, no voy a impactar. Y esta es una pregunta yo creo que es muy real, Lau, que tú, que WhatsApp, que cualquier otra persona también se la puede hacer. Entonces cuando encuentres qué es lo que tú impactas en la gente, porque ¿qué pasa si a WhatsApp, por ejemplo, no la contratan más? Porque WhatsApp tiene otra profesión, que no es comediante. Deja de cumplir su propósito si WhatsApp de repente ya no puede agarrar un micrófono. No debería. No es el micrófono lo que hace que WhatsApp cumpla su propósito. Miércoles, miren la hora. Yo estoy aquí inspiradísima. Pero bueno. Entonces, Lau, yo creo que en tu caso, aunque la música claro que es, y es la respuesta, y siempre va a ser la respuesta, yo creo que puede ser un poco tricky que dejes la palabra música en tu propósito. Tricky, ¿por qué? Y es lo que yo creo. Quizás no, quizás sí puede ser, y está muy bien. Lo podríamos revisar juntas. Este, porque luego cuando llega la reinvención y luego cuando llega un momento en donde quizás, no sé, por esta temporada yo no puedo hacer música, tengo que hacer algo relacionado, pero no es exactamente lo que yo quería hacer, que yo siga cumpliendo mi propósito. Entonces, eso no los podríamos refrasear. Voy a continuar. Sí, me logré explicar, Lau. Sí, sí, o sea, tengo la cabeza ahí en explosiones, buenísimo, pero todavía, o sea, tengo que sentarme y luego ya te escribiré en privado para pedirte un grito de auxilio. Claro que sí. Gracias. Andrea Río Seco dice, temo que mi propósito esté muy influenciado por mi trabajo de hoy, pero también sospecho que lo que hago hoy no está alineado con mi propósito real, real, real. Porque de acuerdo a lo que dices, mi trabajo puede cambiar, pero mi propósito no, ¿cierto? Sí, o sea, los propósitos sí pueden cambiar. Esto es algo que quiero decir. Mi propósito personal o mi propósito organizacional puede cambiar. Inclusive hay propósitos de organizaciones que han cambiado en la historia, pero porque se vuelven mucho más heroicos, porque se vuelven mucho más impactantes, porque el propósito que yo tenía antes se me quedó pequeño, porque resulta que ahora lo que yo estoy logrando es tan increíble que mi propósito tiene que evolucionar conmigo. Pero un propósito no es algo que cambia cada 6 meses. O sea, mi propósito es mi propósito y puede cambiar porque cambia algo muy grande, pero no debe cambiar tanto. Entonces no significa que es a lo que voy contigo, André, que tú estás en una empresa ahorita, en un trabajo ahorita, en una organización ahorita, y entonces mi propósito es este. Entonces me contrataron en otro, tengo que cambiar mi propósito personal. Entonces me contrataron en otro, uy, tengo que volver a cambiarlo porque entonces no tengo sentido. Porque entonces, ¿qué pasó con la autenticidad? ¿Qué pasó con sentirte bien en tu propia piel? Con que tu propósito se alinee al otro o que tú vivas tu propósito dentro de la organización. Yo no podría estar en una organización que no me permitan apasionar a otros, que me digan, Oriana, no, vamos a bajarle. Es más, no puedes decir estas cosas porque it's not y tu voz ya se tiene que callar. Probablemente yo me tengo que ir de un lugar así porque ya no es coherente conmigo, ¿no? Entonces, quisiera ver si lo tienes redactado y si no, tienes que encontrar tu propósito real ojo, y también preguntarte, mira, si lo cumplo y lo cumplo de esta forma. Entonces, eso te puede ayudar. Gracias, No sé, Ori. Creo que tengo tarea. tienes tarea. Sí, tienes tarea. Redáctalo, Andrés. Si no lo redactas, va a ser difícil trabajarlo. En verdad tienen que redactarlo. Jessica, desafiar y cambiar el mundo como lo conocemos, potenciando el liderazgo de la persona para que sean felices y tengan un impacto positivo en su entorno. Ok, lo primero, Jess, muy largo. Es lo primero que te voy a decir. Me gusta y creo que hay cosas muy buenas, pero se podría limpiar. ¿Sabes cuando tú en diseño, por ejemplo, la Culi podrá saber de eso, ves una imagen y dices,
me está haciendo mucho ruido, es mucho, es too much. Yo necesito quitarle algunos elementos para que sea más limpia. Bueno, eso es lo que me pasa con lo que acabo de leer. Aunque dices cosas muy buenas, dices mucho. Yo necesito, porque luego tú puedes responder el cómo y el qué. ¿De qué forma lo haces? Lo hago con mi trabajo, lo hago con tal cosa, lo hago con mi emprendimiento, lo estoy haciendo con estas asesorías personales que estoy haciendo por fuera, lo hago con mi voluntariado, lo hago, bueno, cool. Limpiarlo, es lo primero. Desafiar y cambiar el mundo como lo conocemos. Ok, desafiar, ok, yo creo que si me preguntas a mí, capaz el cambiar lo quitaría, lo pasaría a otro lugar. Ajá, desafiar y cambiar el mundo como lo conocemos, potenciando el liderazgo de las personas para que sean felices y tengan un impacto positivo en su entorno. Sí, hay que limpiarlo definitivamente, pero está bueno. O sea, yo creo que por aquí podemos partir y quizás haciéndote las preguntas adecuadas. Cuando uno redacta propósitos, generalmente se va a la historia de vida, a momentos que has vivido y que de esas anécdotas sacas información. Quizás si sacamos más información pudiéramos llegar a un mejor propósito. Me parece que se puede llegar a un mejor propósito, pero vas bien, yes, vas muy bien. Yo no empezaría con dos verbos, desafiar y cambiar, porque significa que quieres decir mucho. Busca un verbo o que te ayude con los dos o quédate con uno. Quédate con uno, creo yo. Y lo demás hay que prelar, que es más grande que otra cosa. A ver, Carla le responde a Laura, que sea a través del poder de su voz. Puede ser como no solo cantar. Sí, ahí podemos ver qué otras cosas pueden salir. O sea, también yo uso la música como un medio para dar mensajes y valores en los que creo, pero no sé cómo escribirlo. Tenemos tarea. Ok, terminamos de revisar propósitos. Esto no era un taller para que yo les ayude a redactar el propósito, de hecho di como bastantes insights. La idea es que lo hagan por su cuenta o, y aquí lo digo muy, muy honestamente, y con esto yo voy a cerrar la sesión, ya me faltan 10 minuticos para cerrarlo, que quizás podamos hacer un taller entre varias personas muy asequible, que lo podamos pagar muy asequible y que ahí sí hagamos, yo tengo el taller de propósito, que usamos inclusive la metodología de Simon, y te vas con ese taller ya con tu propósito en mano, súper claro, y yo creo que si hay alguien interesado en su propósito personal, ya no el de su organización, sino yo como persona quiero tener mi propósito y quiero hacerlo, podemos hacer un taller pequeño en donde en 2 horas de trabajo intenso, les prometo que se llevan su propósito escrito y entendiéndolo muy bien. Pero obviamente esto también es parte de mi trabajo, entonces yo creo que esto es algo que pudiéramos hacer y yo veo que hay varios que me dicen, yo quiero, podemos escribirnos y tal, capaz hacemos un grupo y lo hacemos. Si están interesadas o si están interesados, les pido que al finalizar este webinar o ok, Carla me pone, yo, si estoy interesada, si queremos que sea muy asequible para que lo podamos pagar, no sé, estoy hablando no sé, $20 quizás, podemos ver cuánto, deberíamos ser varios, porque es un taller que se hace con muchas personas, ok, Carla, Jessica también, yo creo que yo estoy muy interesada, me dice, ok, si están varias interesadas, podemos hacer ese taller y lo que hacen es que escríbanos un correíto, escríbanos al Instagram, escríbanme a mi personal si me conocen y dependiendo de la cantidad de personas y cuánto dura, le podemos decir cuánto podemos cobrar, algo que sea muy módico, muy, muy pagable y quizás cerramos diciembre con ese taller y cerramos este año con nuestros propósitos personales. Yo creo que eso puede ser un súper entregable de final de año como personal, ¿no? Que nos los llevemos. Entonces, si están interesadas o interesados, lo podemos hacer con muchísimo gusto. Ok, voy a terminar, vamos a terminar unos minuticos más. Uy, uy, uy. ¿Qué otras cosas cuando hablamos de identidad? Imaginemos que ya tenemos nuestro propósito súper bien redactado, entendido, cómo funciona, cuál es mi contribución y qué significa mi contribución, cuál es mi impacto y qué significa mi impacto y cómo yo comunico ese propósito, ¿ok? Porque es también importante el cómo lo comunico. Lo que decía Nicolás de Clave Ganadera, dice como, no lo puedo decir todo. En Instagram no me lo permite. Y no tengo el espacio para decirlo todo. No vamos a poder decirlo todo. Igual yo me pregunto, Nicolás, si es la bio de Instagram, pero esa es otra conversación que luego me encantaría que nos llamáramos y ver cómo te podemos ayudar con Clave Ganadera. Yo creo que de verdad te podríamos ayudar mucho. Hay otras narrativas que acompañan mi identidad personal u organizacional
y que me ayudan a compartir mi propósito, a compartir eso que yo hago. Lo primero es tener un buen storytelling, tener una buena historia para contar. ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? ¿En dónde estoy? Clave Ganadera. ¿Por qué Clave Ganadera está trabajando en cambiar el modelo de la ganadería? ¿Por qué se está acercando a gremios ganaderos en el mundo? No sé en dónde se está acercando, pero ¿por qué lo está haciendo? ¿En qué cree? Porque hablamos de triple impacto. Los que sabemos un poco de triple impacto, entonces probablemente es económico, es medioambiental y es social, si no me equivoco. O sea, tiene como componentes que tiene que tener sí o sí ese impacto para que sea triple impacto. Entonces va a la base de la pirámide probablemente, o tiene un componente muy, muy social. ¿Por qué? ¿Y cómo lo comunicas? ¿Cómo lo cuentas? ¿Cómo tienes una historia redactada que la puedes compartir internamente, que la puedes publicar en tu sitio web, que la puedes narrar con tus palabras, que te puedes contar a través de ella? Entonces, tienes que aprender a contarte con una historia que tú puedas decir, yo así evolucioné, yo creía en esto y ahora creo en esto, yo aprendí, todo esto que lo puedas contar. Y que lo puedas compartir con las personas que entran a tu organización, tu historia personal, tenerla para contarte. Las personas también, a veces es como, bueno, pero ¿yo qué tengo que contar? Tienes mucho para contar, mucho como persona. Y yo creo que en este tema de autoconocimiento, mira, tenemos clientes en identidad personal que me dicen, yo no quiero hacer identidad personal porque me voy a lanzar a tal cosa, porque ya quiero ser coach o porque ya quiero lanzar mi marca personal. Yo lo quiero hacer para conocerme mejor y tener tu historia escrita, la tuya. ¿Quién es? ¿Quién es Andrea Rioseco? ¿Quién es María Ugarte? ¿Quién es Pedro, que está conectado? ¿Quién es Eduardo Ramón? ¿Quién es Andrea Baranenco? ¿Quiénes son? ¿Cómo suena esa historia? ¿Quién es Nancy Miranda? ¿Quién es Alicia Parra? ¿Quién es Alicia Parra fuera de la organización a la que pertenece? ¿Quiénes somos? Eso es importantísimo para autoconocernos. ¿Cómo la pueden escribir? Bueno, ustedes, ok, te la compro, Ori. Yo debería tener mi historia personal escrita, porque importa, porque me quiero conocer. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, tienes que partir del contexto en el que estás. ¿Soy una organización? Bueno, ¿cuál es el universo de mi empresa? ¿En qué cree? ¿En qué país estoy? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es la industria? ¿Cómo nació? ¿Los founders son relevantes o no para la historia? O sea, como hazte muchas preguntas. Tu universo como persona. ¿Quién eres tú? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde creciste? ¿Qué estudiaste? ¿Qué aprendiste desde niño? ¿Cuáles fueron tus preocupaciones? ¿Qué te importa del mundo? ¿Qué te mueve? ¿Qué te genera angustia? ¿Qué te hace feliz? O sea, tu universo como persona, todo lo que te rodea, eso es parte de tu historia. No todo. Y luego ahí tienes que prelar. Prelar no, tienes que discriminar. Esto sí, esto no. Esto no es tan importante. Esto sí. Pero tienes que reconocer tu historia. Eso es lo primero. Acuérdense siempre de hablar de tu propósito. Entonces, cuando estás escribiendo tu historia, cuando estás escribiendo tu historia, empieza con tu propósito. O sea, por ejemplo, estás escribiendo tu historia, escribiste un poquito del contexto de dónde vienes, quién eres, en qué sueños, no sé, algunas cosas. Y ahí puedes poner tu propósito. Por ejemplo, esto que me dice Nicolás de no me cabe todo, en tu historia te debería caber. Mi propósito personal, apasionar a otros para crear un mundo más humano y conectado. Más que hago, bueno, miren, yo soy comunicadora de profesión, pero además soy asesora organizacional, trabajo en temas de esto. ¿Y cómo lo hago? Tengo una metodología de este tipo, utilizo mis talentos para facilitar espacios, pues, de aprendizaje o de reflexión, hago esto y hago aquello. Lo racional que complementa mi propósito. Hago voluntariado, soy parte de una iniciativa del Foro Económico Mundial, de los Global Shapers aquí en Ciudad de México, fui voluntaria de tal organización, todo lo que yo hago para mi historia, que sea importante para mí. Y utiliza mínimos comunes. Los mínimos comunes son muy importantes porque te ayudan a compartir esas verdades, o sea, decir esas verdades que compartes con tu audiencia. ¿En qué crees tú que otra persona también puede creer en eso? Todo eso es importantísimo. Y por último, ya para cerrar esta sesión de webinar, ten un manifiesto. Un manifiesto es un documento que es muy público. Los manifiestos suelen... los primeros manifiestos como muy, muy famosos fueron creados en contextos políticos, de revoluciones, de guerras inclusive. Entonces eran documentos muy políticos. Pero mientras fuimos avanzando en la historia, los manifiestos se hicieron mucho más democráticos y ahora las organizaciones, las marcas y las personas tenemos manifiestos.
Entonces, manifestar lo que tú crees del mundo, el mundo que tú ayudas a construir y cómo tus valores se ven puestos en acción, eso es un manifiesto. ¿Cómo lo puedes escribir? Lo primero es que indica el tono del manifiesto. Yo me imagino, por ejemplo, el manifiesto de WhatsApp muy rebelde, gracioso, evidentemente, rebelde y gracioso, definitivamente. Pero quizás el de otra persona puede ser mucho más romántico, puede ser mucho más inspirador, puede ser un poquito más serio, porque quizás yo como persona soy mucho más seria, pero tiene un tono, tiene una manera de hablar que se parece a mí. Luego, en la medida de lo posible, editar directamente del producto o de servicio que vendas. No es que no esté, sino que no es el centro del manifiesto. El centro del manifiesto no es tú, tus harinas, tenía un segundo nombre, harinas como diferentes, ok, se me olvidó, pero el tipo de harinas que tú haces, ese no es el centro del manifiesto. El centro del manifiesto probablemente es que tú crees en otra manera de comer, ¿no? O que tú crees en, no sé, en un tema probablemente de salud, o un tema de comida orgánica, o un tema de volver al original, o un tema de, no sé, probablemente crees en otras cosas. Ese es el centro de tu manifiesto, no la harina per se, ¿ok? Entonces, eso es importante. Y quizás hay algunos verbos que tú puedes utilizar para detonar, construir, soñar, crear, inspirar, motivar. No sé, hay algunos verbos que puedes pensar y que te pueden ayudar, incomodar, por ejemplo, que te pueden ayudar a redactar tu manifiesto. Estoy agotada. Estoy un poco cansada y ya se nos fue un poco la hora. Pero bueno, espero que esta información les haya sido de utilidad. Voy a cerrar, bueno, dejándoles nuestros datos. Quiero responder algunas preguntas o algún comentario que tengamos. Me pueden escribir a mi correo personal, oriana@dar.international, el de Daniela, mi socia, daniela@dar.international. Nuestras redes sociales, en Instagram, estamos como dar_inter. Si no, pues, a ver, gracias, Ori, Daniela, las quiero y las admiro. Gracias a ti, Lau. Voy a dejar de compartir y quiero verlos y verlas para ya cerrar. ¿Tienen alguna duda? Quiero abrir el micrófono para alguna persona que me diga, Ori, tengo demasiadas dudas en esto, me llamó mucho la atención esto, quiero saber más sobre esto. No sé, lo que quieran comunicarme ahorita, pues creo que es el momento. Ori, yo nada más darte las gracias. Es la primera vez que asisto a un webinar tuyo. Obviamente sé lo que hacen y admiro lo que hacen, pero creo que el haberme dado la oportunidad de escuchar esto me mueve muchas cosas para seguirme moviendo, porque claramente necesito ser más congruente con lo que estoy haciendo y ese propósito para sentirme auténtica, ¿no? Me encantó sentirme bien en mi propia piel, me encantó. Entonces, muchas gracias. Espero que no sea la última vez que nos veamos aquí en DAR. Gracias. Sí. No, gracias a ti, querida, por asistir. Y yo creo que si armamos inclusive un grupito, hasta Shape, pero un grupito así de jóvenes que queramos, no quiero excluir a nadie, obviamente, pero si nos armamos un grupito de taller, las personas con mayor sabiduría, no quiero hablar de edad, sino de sabiduría, no se sientan excluidas, pero si nos armamos un grupito chiquito de personas que queramos juntas crear nuestro propósito, les juro que tenemos un método divino de creación de propósitos que yo creo que les gustaría muchísimo. Entonces, André, y yo creo que lo que te pudiera interesar también. Entonces, déjalo por ahí pendiente. Gracias por esto. ¿Alguien más? A mí me gustaría hacer un comentario. Yes. Bueno, primero que nada, agradecer mucho el espacio. Quiero confesarles que esta fue la primera vez que me animé a escribir algo sobre mi propósito. Ya había escuchado sobre esto, pero no me había como animado a aterrizarlo. Entonces, muchas gracias por eso. Y también decirles a los demás que se animen a escribir. O sea, de ahí es donde van a ser al final de cuentas. Ahorita con la retro de Ori, pues me llevo también tarea para seguirlo pues mejorando sobre todo. Y que hay muchos mitos que hay detrás de esta parte del propósito, ¿no? Muchos mitos urbanos, como por ejemplo, que a lo mejor tu propósito o el propósito ahorita está mucho en emprender, pero a lo mejor no todos vamos sobre esa línea. Y creo que es algo de lo que comentaba también Andrea, ¿no? De que yo soy una godín, entonces puedo no tener un propósito. Yo creo que todos lo podemos tener y solo como desmitificar algunas cositas que están ahí. Totalmente. Muchas gracias, Ori. No, gracias a ti. Y mira, si es la primera vez que lo escribes, más bien, mil felicidades porque está muy, o sea, tiene palabras muy adecuadas. Nuevamente, limpiarlo
como masticarlo un poquito más y ahí vas, pero está súper bueno, Jess. A ver qué nos están escribiendo por acá. Lainis nos dice, excelente todo lo compartido, tarea para hacer y conocernos. Super Lainis, si necesitas que pues, te acompañáramos en el espacio, pues nos escribes, aquí estamos a la orden. Gise, gracias por este espacio, gracias a ti, Gise, por siempre estar. La Culi, gracias al equipo de DAR, siempre salió una tríada de información de su perfil y este webinar no fue la diferencia. Culi, que venga de ti. Para mí tú eres ahorita una de mis referencias en creación de buen contenido. Les recomiendo, pero infinitamente, seguir a La Culinaria. Y no lo digo porque seas mi amiga y porque te quieras, sino porque genuinamente lo estás haciendo muy bien. Crear contenido de valor, para mí tú eres una referencia, así que me lo digas, significa que lo estamos haciendo pues bien en DAR. Gracias. A ver, ¿alguien más? Yo. Gracias. Sí, me gustó mucho. La primera vez que te había escuchado fue algo como muy interesante porque siento que yo hago las cosas y las hago así como, entonces nunca las termino bajando, y el encontrar mi propósito me hace pensar en el esqueletito o en la raíz de lo que estoy haciendo, y eso lo agradezco mucho. Y se me hizo muy curioso que esta vez estaba pensando de que, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Y tengo mi frase que siempre digo, incomodar para crear reflexión, porque yo con mi comedia lo que trato de hacer es justo hablar sobre temáticas fuertes, cosas que yo vivo, acoso y demás. Y sé que la gente se enoja, y eso me gusta, que se enojen, porque entonces están ellos mismos reflexionando sobre por qué te enoja lo que estoy diciendo, ¿no? Y me acordé de un ejercicio que vi hace mucho en Facebook, que decía, escribe qué es lo que haces, pero de una forma mal. O sea, por ejemplo, que si haces un trabajo como, no sé, pateo bolas para crear emociones en la gente, y que, es futbolista. Entonces creo que estaría como interesante que la gente, de que lo que haces, escríbelo de una forma errónea o así como muy pirado, para ver si te sale algo de ahí. Y pues de nuevo agradecerles por el espacio, muchas gracias, porque en realidad sí me voy como muy nutrida. Yo ahorita me emocioné y le dije a mis amigas de que, oigan, y si se arma para que se junte aquí todo. Muchas gracias y un gusto. Totalmente, me encantaría. Inclusive pueden invitar a alguien y, como, por ejemplo, el taller que yo tengo en la mente es un taller en donde nos ponemos en pareja y vamos creando juntos el propósito. Inclusive le pueden decir a alguien que crean que también les puede servir hacer su propósito, y se vienen en pareja y podemos hacer un taller en donde se van acompañando con la pareja. O sea, eso también lo podríamos hacer. Está increíble. Gracias, Carla. A ver, ¿alguien más? Si no, yo más bien quiero preguntar, por ejemplo, a Nicolás Pacheco, porque siento que intervino mucho en el chat y que es o sea, siento que tienes como una perspectiva diferente. Aparte, lo que haces me parece interesantísimo. ¿Cómo te sentiste, Nicolás? ¿Te pude responder algo? Sentía que no sabía si te respondí del todo bien. Cuéntame. Hola, buenas tardes a todos. Sí, bueno, muy ¿no? El webinar, y bien por ese propósito, ¿no? Yo como tengo muchísimos años de experiencia en la ganadería. Sin embargo, con clave ganadera, claro, estoy como dando un salto porque estoy haciendo, como yo digo, ¿no? La transformación del negocio ganadero al mundo digital para conectar el campo con la ciudad, ¿no? Y de esa conexión del campo con la ciudad, crear más oportunidades, tanto para los ganaderos como para las personas en la ciudad, básicamente consumidores finales, carne o inversionistas. Pero por lo novedoso del negocio, a veces cuesta un poco, en muy poco espacio, traducir eso y darlo a conocer, ¿no? Y a veces la gente busca lo inmediato, que lo mencionaba allí, y muchas personas quieren que le hables, es como simplemente como una inversión. O sea, tú inviertes en esto, te ganas esto y ya. Pero en realidad el negocio va más allá, porque yo, como digo, yo tengo muchos años en la ganadería. O sea, esto no es que estoy, claro, el que ve el perfil es una cuenta nueva porque esa empresa la creé nueva para ese fin. Y el que ve el perfil piensa que es una empresa nueva, que estamos innovando, viendo y tal, pero en realidad yo tengo muchísimos años dedicado al negocio ganadero. Soy presidente, de hecho, de la Asociación Venezolana de Ganado Cenepol, que es un gremio que agrupa más de 50 ganaderos, director del Consejo Venezolano de la Carne, que hay más de 100 ganaderos. O sea, tengo posiciones gremiales, o sea, soy conocido en el medio ganadero, pero aquí yo quiero llegar es a otro público, no a los ganaderos. Ya los ganaderos me conocen, yo quiero llegar es a personas comunes que están en la ciudad, que son inversionistas, médicos, contadores, emprendedores, que no conocen la ganadería
y piensan que la carne sale en el supermercado por obra y gracia y aparece allí sola. Entonces, para que con Clave Ganadera esas personas conozcan más el negocio de la ganadería, tengan la oportunidad de vivir esa experiencia de ser ganadero, de visitar nuestra finca y bueno, y a su vez en el negocio participar y tener ganancias compartidas, pues beneficios mutuos. Entonces el propósito sí está claro, el propósito efectivamente es generar un impacto y trascender y crear un modelo nuevo de negocio en la ganadería. Okay. Entonces bueno, pero ahí estoy viendo cómo defino ese speech. Claro, totalmente. Mira, eso es un trabajo, nosotras que trabajamos justo en esto, en narrativas, en pitch, en cómo crear tu historia, en cómo los emprendimientos se pueden contar, cómo tienen una audiencia específica, etcétera, no es sencillo. Y esto va a sonar a pitch de venta, pero fuera de broma, Nico, me encantaría luego llamarte y contarte nuestro método para acompañar a organizaciones porque creo que te podemos ayudar mucho. Te vamos a escribir, ¿ok? Claro, ese es el detalle, que yo no quiero que esto se vea como una venta, porque o sea, para vender yo me quedo quieto con mi negocio y le vendo a los que ya le vendo y ya, y no hago nada. Yo en realidad quiero hacer algo más allá y esto ir creciendo. Ahora mismo tenemos 6 aliados, pero la idea es ir expandiendo, o sea, que esto sea como Airbnb. O sea, Airbnb alquila casa, entonces nosotros alquilamos la finca, pues parte. Es un poco eso. Gracias, Nicolás, por haber asistido. Yeli me escribió por privado, pero Yeli, lo voy a leer. Es la primera vez que entro a una plática así, me sentí chiquita. ¿Por qué no sentiste chiquita, Yeli? No sé si estás, bueno, sí te veo, pero no sé si puedes hablar. Mi novio me recomendó tu webinar, pero muy bueno. ¿Quién es tu novio, Yeli? Cuéntanos un poquito si puedes. A ver, no sé si estás, si puedes abrir tu micrófono. Sí, hola. Hola. Pues jamás me había planteado un propósito como que muy a fondo. Entonces me sentí chiquita escuchando lo que todos estaban diciendo. Pero la verdad me gustó mucho. Y mi novio es Jesús Mejía. Ah, claro, el chino. Qué bueno, Sí. qué bueno. Ah, qué bueno que te conectaste. Bueno, espero que algo de lo que hayamos dicho, Yeli, te haya quedado, no sé, fresquito por ahí y que te des el chance de sentarte a redactarlo. Y si no, dile al chino y hacemos, y en el taller te vienen los dos y les ayuda a redactar sus, o sea, les ayuda a hacer las preguntas adecuadas para que redacten sus propósitos, ¿ok? Ay, muchas gracias. No, gracias Pero a ti. sí, me encantó, la verdad. Me hizo como que pensar más en redactarlo. Buenísimo, buenísimo. Te mando un abrazo. Con Alicia cierro. Gracias al equipo de DAR por siempre llevarme la reflexión que alimenta mi curiosidad, ayudándome a ser más auténtica como persona. Mi experiencia con ustedes en todos estos meses con Fundana y ayudándonos a proteger vidas y cambiar destinos. Mil gracias. Alicia es parte de la junta directiva de una fundación en Venezuela muy importante que se llama Fundana. Tienen más de 30 años pues protegiendo vidas para cambiar destinos de niños en situación pues de abandono, violencia, muy complicados. Probablemente Nicolás sabe qué es Fundana, las venezolanas y los venezolanos que estamos aquí sabemos perfectamente qué es Fundana. Y Alicia, me sentí muy honrada de ver tu nombre y ver el nombre, por ejemplo, de Mónica también, que estaban por aquí conectadas escuchando esto. Entonces, les mando un abrazo. Que tengan un feliz domingo. Tienen mi teléfono, correo, el Instagram de DAR. Estamos a la orden siempre. Y gracias. Nos vemos. Feliz domingo a todas y a todos. Descansen. Bye.